Yo creo que el diseño y yo hemos nacido juntos, porque toda la vida me gustó diseñar. Acá dejamos libre para los logos. A través de los materiales que he ido encontrando en el camino, he ido desarrollando distintas situaciones, en este caso un emprendimiento. Me siento capaz, me gusta, me divierte y sobre todo me desafía. Esto es un proyecto de vida. Producir, coordinar, diseñar, llevar adelante un equipo de gente es algo que, por mi experiencia y por lo que a mí me gusta, me sale bien. Lo que no me sale bien es la comunicación. En general prefiero que otro hable por mí, que otro lo diga. Cuando me fui a anotar en arquitectura, me hicieron un examen como de preingreso y allí la prueba de Chagas me dio positiva. Y ahí tenía 18 años. Me espanté, me escondí, quería escapar. No podía creer que yo tenía una enfermedad que para mí era del campo. No tenía la menor idea de lo que era el Chagas. En aquel entonces mamá y papá, sorprendidos también, me llevaron a hacer una segunda prueba a Buenos Aires. Esperando allí la respuesta, me llamaron compungidos, serios y me dijeron, efectivamente tenés Chagas. No entendía nada. Tenía susto, desconcierto, que en realidad era desconocimiento. Realmente no podía calibrar la gravedad de lo que me estaba ocurriendo. No sabía si era algo simple o algo mortal. Mira, las hipótesis de contagio son dos. Una, a los 7 años me hicieron una transfusión de sangre por una enfermedad que tuve en un sanatorio conocido de Córdoba, donde hay varios testimonios que en la transfusión contrajeron Chagas las personas. Hay registros de contagios en el mismo hospital por aquella época, más o menos en el año 1970, donde no se le hacían los chequeos a la sangre que se hacen ahora. Hoy esto sería imposible. Otra opción, pero de bajas posibilidades, es un viaje que hice con el colegio en la secundaria a una zona endémica en Santiago del Estero, que también puede haber sido. Médicos que me trataron y por los resultados y los testeos calculan que fue por la transfusión. Nunca tuve absolutamente nada físico que indicara que tenía Chagas. En ese momento me indicaron un tratamiento que duró 30 días. Tenía una permanente chequeo de si me podía dar alguna reacción alérgica o algún otro tipo de secuela o de efecto secundario y tampoco jamás me dio nada. En ese momento el médico que me atendió en Córdoba, después de hacerme todos los controles y los estudios, me dijo, preocúpate más por un resfrío que por el Chagas, no tenés nada. Excelente. Y siempre hice vida absolutamente normal, ignorando que alguna vez había pasado por este proceso de que sos positivo, tratamiento y demás. Absolutamente normal. Cuando quedé embarazada de mis 2 hijos, uno hace 20 años y otro 24, me hicieron los controles y luego a los chicos y yo no se los transmití, que también es una de las posibilidades de contagio. Desde que lo supe lo escondí. A veces me encontraba chequeando qué personas podrían haberse enterado para decirles que ya estaba totalmente curada. Era algo que no aceptaba tener, no quería esconder. No se hablaba de Chagas con nadie. En mi casa no me nombraban el tema, mis amigos no me decían nada y en casa yo no le conté a mis hijos. La sensación de muerte inminente y no tengo nada convivían adentro mío en una pelea interna. La verdad es que me daba vergüenza. Me rechazaron el ingreso a la obra social. Humillante, feo. Yo fui inocentemente, llené el formulario. Como era menos que tener un resfrío,
Yo tildé que tenía Chagas, me rechazaron. Ahí aprendí a fuego que lo más importante en ese momento era no hablar de Chagas. Sin embargo, fue un error, porque realmente hay que hablar de lo que a uno le pasa. En una etapa de mi vida, mi cuerpo me llamó y me hizo frenar a cero. Me diagnosticaron cáncer de mama. La verdad que paré con todo. En ese mismo momento me separé, cerré la empresa de 23 años, me dediqué a mi recuperación. Esta enfermedad, que en definitiva es más grave o tiene más índices de mortalidad y es una enfermedad complicada, a mí me resultó natural transitarla, me resultaba natural comentarla. Los lugares que yo comenté sobre mi cáncer, nunca he comentado sobre el Chagas. No sé, no encajaba. Estaba fuera de lo esperado, de lo social o de mi conciencia, no sé. Ocultarlo, ¿cuál es el sentido? Que te saques de adentro eso que guardas, que no podés hablar. Un buen día surgió escribir sobre el Chagas. Realmente fue un alivio poder volcar estas contradicciones, vuestras sensaciones encontradas en un escrito. Escribirlo, plasmarlo en un papel, ordenarlo con las sensaciones y las ideas, realmente fue muy aliviador. ¿Por qué no lo conté antes? No tengo idea. Esto a mí me ayudó a naturalizar todo, colaborar con esta conciencia que el Chagas está en la ciudad y no pasa nada a hablar. Yo con el tiempo me di cuenta, pasados los años, que lo importante es conversar de lo que a uno le pasa, contarlo, en este caso del Chagas, difundirlo. Me parece que hay que hablar de Chagas. Porque hay ideas equivocadas realmente en el imaginario colectivo, que es algo de campo, que es algo de rancho, hecho de paja, de tierra, de gallinero, y no es así. Estas incongruencias no existirían si habláramos de Chagas también en las ciudades.